Sí, 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 hace unos años jugué en Atlas, bueno, varios meses, habré estado casi un año, 10 meses por ahí. Fue una experiencia hermosa, yo me lo tomé súper en serio y era una idea que había tenido de proponerle a Seba Wanreich contar a la tarde el metro y medio donde estaba ahí en la radio cómo funcionaba un plantel de la D con sus carencias y la ducha de agua fría y los jugadores que tenían otros trabajos y era muy a pulmón, pero yo quería eso, ponerle el cuerpo y ser uno más del plantel, no me interesaba solamente, no quería ser un periodista que se meta en el vestuario, digamos. Dos jóvenes, estudiantes de comunicación social, viviendo un sueño. Ezequiel Gómez, rosarino. Fausto Giaganti, acevedense. Ustedes seguramente a nosotros no nos conocen, pero a la persona que vamos a entrevistar, seguro que estás pensando, a vos te conozco. Periodista deportivo, reconocido en los medios. Una persona que se caracteriza por poner el humor dentro de su profesión. Hoy, en A Vos Te Conozco, tenemos el honor de presentarles a Martín Reich. Bueno, Martín, teniendo en cuenta todo lo que haces, la conducción, la radio, el periodismo deportivo, tenés por ahí varias facetas y creo que es interesante para arrancar que nos cuentes cómo te autodescribirías tu estilo, cómo es tu estilo como periodista. Bueno, hola a todos. Y es un mix, creo que lo dijiste bien. No, me aburro si no. Yo trato de ir cambiando bueno, o tratar de ser versátil. Me ayuda que laburo con distinta gente y con perfiles distintos. Entonces, por ahí estoy, no sé, ahora a la tarde con Jay Mamón y a veces al mediodía con Cayetano y de Alma Maradona y son distintos perfiles de gente. O cuando laburaba con Seba Wanreich, no era lo mismo contarle una noticia a Seba que a otra persona y me divierte porque voy cambiando mi estilo, entonces me puedo ir adaptando y ser más serio, menos serio. Siempre trato de ponerle esa combinación de noticia, de informar y tener humor. Eh, Siempre que tratemos de no herir susceptibilidades, ¿no? Digo, no pasarme del chiste tal vez, o no ser tan serio tampoco, porque eso, me termino saturando yo, si no, y no me gusta. Claro. Bien, Por ahí dale. también, particularmente con el periodismo deportivo, tenés un estilo muy particular, justamente vinculado al humor, que rompe un poco con los esquemas más clásicos de un periodismo deportivo que por ahí es a veces más cerrado. Sí, porque me pasa en charlas, a ustedes les debe pasar, supongo, cuando hablamos con amigos de fútbol fuera del micrófono, en un bar, en una casa, comiendo, lo que sea, que si caes en una cosa muy seria como de hacer todo, no sé, 20 minutos de información porque se lesionó el 3 de la reserva de Boca, hay un momento que ya nos aburre a todos la noticia, digamos, ya está, ya dijimos que se lesionó el 3 de la reserva de Boca y no es tan importante ni para él. Claro. Entonces, si trato con eso, es eso, o hacer un chiste o buscar noticias más coloridas, siempre igual, o sea, que la noticia del día esté, porque tal vez el conductor le interesa, obviamente, saber, porque en este caso, no sé, Jay Mamón que les decía, vio en las noticias o en Twitter algo y me pregunta a mí, y él tal vez tiene otra curiosidad que la mía, o quiere algo más básico y quiere saber, porque leyó en un graph que ganó River. Entonces, bueno, yo trato de estar informado igual de lo básico, lo que tendría que saber un periodista deportivo, pero me gusta sumarle otras cosas para no sentir que solamente le estoy leyendo el olé. Claro. Bien, bien. Preguntarte, Martín, más de chico, cuando recién arrancabas en esta, tratando de incursionar por el periodismo, ¿cómo surge? ¿Te surge por algún motivo, por ver a alguien en la tele o en la radio?
¿Cómo surge estas ganas de ser periodista deportivo? El deporte me gustó siempre, por hacerlo yo, jugar al fútbol, que es el que más me gustó siempre. Después tengo amigos que juegan al básquet y los iba a ir a ver. Así que la parte deportiva, desde que soy chico, la tuve siempre. Después el cariño por la radio, periodismo, me agarra un poco más grande. Me lo termina como de pegar Fernando Peña, que lo conozco en un curso de radio hace mucho. Para el que no lo conoce, un tipo que bueno, hizo historia haciendo radio acá en Argentina, era un genio, un loco hermoso, y estaba re loco y era un genio. Y cuando lo conocí a él en un curso de radio, como que terminé de entender lo divertido que era hacer radio, lo lindo que podía hacer, y ahí me empecé a meter más. Pero no es que de chiquito por ahí escuchaba radio, sí escuchaba transmisiones de fútbol, el partido del domingo, lo que sea, que lo escuchaba en radio, pero no sabía que me iba a gustar tanto la profesión. Y creo que ahí se juntó lo de hacer radio y el deporte que me gustaba, y sentí que estaba bueno meterse más ahí como para informar deporte bueno, y darle en este caso, mi estilo. Nombrabas a Fernando Peña como un referente tuyo, que te lo fuiste a topar medio en ese curso, y después terminás trabajando con él. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Qué fue por ahí lo que más te queda? Y si hay ahí alguna anécdota para contar. Sí, Fernando era una vida muy divertida para contar. A veces era intenso como para laburar todos los días, porque era medio un amor y odio. Había días que yo me iba de ahí, por ahí lo terminabas medio puteando, porque era como un nene talentoso, era un tipo grande con caprichos y con un montón de gente alrededor, medio maradoniano, viste, que todos le decían que sí, como su séquito de gente que él tenía cerca. Entonces, si yo como productor de él le decía algo que no, se sorprendía, no estaba acostumbrado a que le digan que no a algo. Entonces, aunque sea, creo que yo me di cuenta que me respetaba, porque algunas cosas que me pedía, si yo veía que no podía hacer todo, le decía que no, y él era como ponerle un freno. Y después sí, que divertidas, él organizaba reuniones en la casa con amigos de él, que era gente con gorro de cowboy, o sea, no había, era como una fiesta de disfraces. Y por ahí yo me sentía sí, me sentía un raro en la reunión, y por ahí era el menos raro de todos, ¿no? Pero parecía un carnaval. Me mandaba a hacer un móvil en la radio con alguna cosa que le haya pasado a él de verdad en la casa. Él, por ejemplo, una vez trajo una aspiradora que se le rompió, y me dijo esa mañana que me vaya a arreglar la aspiradora y que lo llame de ahí, que hacíamos un móvil. Así que uno de mis primeros móviles con él fue llamar desde la casa a aspiradoras. Por ahí la gente que estaba escuchando pensaba que era todo armado, pero la verdad era la aspiradora de él, y yo estaba haciendo de interlocutor entre el tipo de la aspiradora y él. Así que bueno, él usaba como la radio para hacer humor, y para eso, para su vida, cosas de su vida. Vos metías un poco de todo ahí, porque eras productor y por ahí terminaste en movilero. Sí, yo cuando llegué con él le hacía noticias, le hacía algunos guiones de humor para los personajes de él. Ahí me fui dando cuenta que me encantaba más la parte por ahí de hablar. Creo que él también lo notó, era un tipo, estaba como un paso más adelante que todos. Entonces se iba dando cuenta, y cada tanto cuando veía que había un movilero, Tommy, que era muy bueno, pero si Tomás estaba lejos y pasaba algo más cerca de la radio, por ahí me mandaba a mí como el movilero cerca, se daba cuenta que yo, o por ahí le gustaba mi humor y que me gustaba a mí hablar. Entonces, tal vez detectó hasta incluso antes que yo, que yo podía ser útil haciendo radio. Y cuando podía, bueno, hacía eso, sí, las noticias, iba a comprar un whisky a la mañana, porque si quería un whisky iba yo. Como que aprendí como 10 roles en 3 años con él. Bien. Cambiando de tema de radio, yendo nomás para el podcast, que hace poquito arrancaste en esto del podcast, y con alguien que totalmente está fuera de lo que serían los medios de comunicación, sino dentro del deporte, como es el Papu Gómez. ¿Cómo surge este podcast libre de humo que sale para Spotify y todas las redes? ¿Cómo surge y cómo conociste al Papu y se dio esto? Con Papu en realidad nos hicimos amigos virtuales, porque no nos conocemos en persona. Es curioso, pero la pandemia llegó a esto. Yo trabajaba en un programa de radio con Miguel Granados y Martín Garabal, Últimos Cartuchos, y Papu desde Italia lo escuchaba con delay, o los veía porque también se veía por Flow y por YouTube. Así que Papu era bastante fan como oyente del programa, y por Instagram alguna vez nos hablamos, y a él le había gustado algo que hice. Bueno, yo obviamente yo sí sabía quién era él,
y nos empezamos a escribir, y cuando vino la pandemia, que él tenía mucho más tiempo libre, Atalanta no jugaba, y encima en Bérgamo era como uno de los epicentros de la pandemia, estaba todo muy frenado, y yo venía escuchando algunos podcasts que me gustaban, y un día se me ocurrió preguntarle a él si quería hacer algo juntos, pensando igual que me iba a decir que no, la verdad. Un lance, te tiraste un lance. Sí, incluso le di unos ejemplos de podcast, también pensando yo, prejuzgándolo a él como que tal vez ni escuchaba podcast o no sabía ni lo que eran, y estaba mucho más informado que yo. Él escuchaba desde Italia, escuchaba el de Barsky, el de Esteban Menis, que es un actor, estaba muy metido, y más que yo, y casi que eso me sorprendió. Y bueno, me dijo, sí, me encanta, Tincho, vamos para adelante, lo que vos quieras. Así que ahí enseguida empezamos a armarlo, y yo fue más lejos de lo que yo creía. La verdad que íbamos a hacer una cosa medio de charlar nosotros dos de la vida. Terminé yo produciendo invitados, y se iban copando, y cuando uno le decía que estuvo el otro, y Papu Gómez, por supuesto, para muchos era interesante entrevistarlo a él. Entonces nos fueron diciendo que sí, y hemos hecho notas con un montón de por ahí gente famosa, estrellas, Mascherano, Iván Zamorano, Vicente El Bosque, el técnico de España, David Nalbandián, bueno, periodistas prestigiosos de acá, de afuera. La verdad que fue un lujo, y lo grabamos una vez por semana, y después Papu volvió a su ritmo de jugar, y jugaba Champions, y la verdad que eso habla maravillas de él, porque no lo abandonó. O sea, lo seguimos grabando, él desde las concentraciones, por ahí la noche antes de jugar con Cristiano Ronaldo y la Juventus, y así todos hacíamos la nota. Yo lo disfruté mucho, y hasta fue como una terapia en la pandemia, porque era de mis únicos laburos. Sí, aparte vos decías que sos medio productor porque empezaste a conseguir entrevistas, todo, y también sin darte cuenta era el referente del Papu en esto de la comunicación, porque él te seguía a vos. Sí, sí, yo eso, por supuesto que es un placer que él haya confiado. Todavía, por supuesto, que nos hablamos hoy en día. Ahora el podcast medio que lo frenamos porque él ya está en Sevilla, y encima se hizo ya un hombre de selección, digamos, está en las listas de Scaloni, por suerte. Cuando empezamos el podcast eso no pasaba. Sí me alegra, porque yo al aire no, pero creo que más de una vez fuera del podcast, él me decía medio frustrado que a la selección para él ya había pasado por la edad que tenía. Y yo le dije más como amigo por WhatsApp y todo, le decía que para mí no, que él iba a volver, porque alguna vez había estado. Y bueno, me da alegría que le haya pasado esto. Creo que hoy sea más conocido todavía, y que esté en la selección siempre, así que se lo merece. Y es muy piola haciendo preguntas y todo. Si el que lo escuchó se da cuenta que Papu preguntando con sus curiosidades es buenísimo. Qué lindo esto que contás de que por ahí, medio con el podcast mediante, hace un año como mucho, estaba hablando con el Papu de que estaba medio frustrado con el tema de la selección, y hoy estamos hablando y es campeón de América. La verdad que eso está buenísimo. Y con el tema del podcast, bien decías que surge dentro de lo que fue la pandemia y todo el tema del coronavirus, donde surgieron también muchos medios y plataformas alternativas a lo que son los medios de comunicación. ¿Pensás que es un poco un antes y un después para todo lo que tiene que ver con los medios? Sí, tuvo mucho que ver. Yo creo que esa parte que decís vos es como la positiva de la pandemia, que tuvo muchas negativas, obvio, pero en los medios yo creo que nos dio, sin querer queriendo, nos dio nuevas aperturas de un montón de podcasts, que por ejemplo Spotify esta semana se está lanzando un montón, y yo los celebro todos, porque para mí no es competencia, podés escuchar de todo y ser curioso, y si no son de Spotify también. En Congo, donde yo hago radio, también producimos con Papu, y muchos otros que no tienen nada que ver. O tener charlas por Zoom con invitados que viven afuera, que por ahí antes de la pandemia no lo pensabas, nadie conocía el Zoom, y ahora podemos tener este tipo de charlas nosotros, o con un protagonista que viva en otro país, y coordinás el horario y ya está. Así que sí, creo que le saco eso positivo a la pandemia para los que trabajamos en los medios, de que se abrió una beta, ya sea por los canales de Twitch y podcast y un montón de cosas que están buenas. Después de esto, ¿considerás que en el periodismo deportivo o el periodismo clásico hay un choque entre eso y lo que está haciéndose, por ejemplo, no sé, el fenómeno de Ibai? ¿Puede ser que se dé un choque natural entre ellos?
Sí, en esto me pongo mucho en el lugar del deportista, digamos, por Papu, por ejemplo, lo puedo entender bien. Alguna vez lo hablé con el Peque Schwarman también, que tengo buena onda, y entiendo perfecto lo que para ellos es más, si vos te pones en el lugar del deportista, digo, es más agradable o se divierten más si la nota que dan se las hace un Ibai Llanos, un conductor que no venga del deporte, ir a un programa de invitados que no sea justamente del deporte, porque le sacan el cassette, salen de lo que siempre les preguntan. Por ahí el Peque Schwarman sabe que los 5 o 6 que cubren tenis siempre, ya sabe lo que le van a preguntar, sabe por ahí que alguno le va a buscar el título para mañana, ¿viste? O para que salgan los diarios. Y en cambio, cuando la charla Messi la tiene con Ibai, hay algo que viene más como de buena onda y de una cosa medio liviana, no tienen intenciones de más que compartir un rato con Messi. Sí, más la vida cotidiana sería. Le buscan eso también. Claro, entonces yo eso lo veo bien, lo entiendo, la verdad. No, siento que no debería haber un debate, puedo entender los celos de el que sí cubre su deporte y no entiende por qué no le da una nota a Messi a él y sí se la da a Ibai. Pero yo sí lo pienso como se los estoy diciendo, creo que para el deportista es súper entendible, porque es un rato que están relajados y que no están tensos pensando que no pueden decir algo por miedo a que se los titulen. Hoy en las redes sociales es muy fácil, se divulga enseguida. Sí, sí, por ahí entender que es otro el objetivo, digamos. Volvemos a lo mismo, el periodismo deportivo por ahí es más lineal, más monótono, y la comparación que hacíamos con vos, que vos tenías otra forma de hacer periodismo deportivo, esto también es otra alternativa que, digamos, no tiene que ser sí o sí una competencia, por así decirlo. No, por eso, y el espíritu del podcast este que hablábamos, que hicimos con Papu, con tantas charlas, a los 3 minutos que ya presentábamos al invitado, en realidad terminábamos charlando los 3, y el invitado ya le estaba preguntando a Papu, y a mí eso me encantaba porque se terminando una charla como la que tenemos ahora, o de mate o de radio, que en realidad no es que había un invitado y lo bombardeamos a preguntas. Era una charla que no estaba muy pensada de antes, te diría que nada, bueno, con Papu los dos estábamos tranquilos de hacer una charla distinta con el que sea, y terminábamos hablando de cosas, o nos terminaban contando cosas que tal vez no contaron en otras notas porque estaban cómodos. Bien, antes nombrabas todo lo que fue el paso por Últimos Cartuchos, que de ahí es donde te conoce el Papu. ¿Cómo fue un poco pasar por ese ciclo que fue tan exitoso? Y yo creo que para nuestra generación, por ejemplo, fue un gran acercamiento a la radio. ¿Cómo fue tu columna ahí y la experiencia en general? No, fue buenísima. Yo, bueno, de Miguel ya era amigo y a Martín Garabal lo conocía. Me encantó hacer radio con ellos y de hecho lo extraño porque siempre cada tanto alguno o en la calle o por Instagram me pone que extraña cartuchos o sube algún video de algún momento mío con ellos riéndonos. Fue muy divertido. Ojalá que en algún momento ellos decidan volver a hacerlo, no lo descartemos. Lo digo también como oyente. Con Miguel todavía me hablo, pero bueno, no estamos laburando juntos. Pero es ese estilo que yo comparto de lo lindo de hacer radio con gente que improvisa, que aunque haya un guión, después van para otro lado. Se hicieron aparte muy conocidos y cualquier invitado quería ir con ellos, cosa que se lo ganaron. Y sí, a mí encima me ayudó como de rebote mucho, porque por ahí me conocía más gente que habitualmente no conocía a Martín, pero por estar con Miguel y Garabal y por la potencia de las redes de ellos también y cómo se escuchaba el programa, por ahí me terminaban queriendo a mí también. Y eso a mí, obvio que me resirvió. Obviamente. Y seguramente estos dos personajes, porque son unos personajes dentro de lo que hacían Martín y Miguel Granado, seguramente con ellos dos tenés alguna anécdota, algo como que te quedó ahí, segura, alguno para contar. Sí, o sea, lo que nos reiríamos al aire y fuera del aire era igual, la verdad, porque casi que no había ningún filtro. No, nos tentábamos de las dos maneras. Después con Miguel tengo más porque muchas veces en esa época laburábamos juntos también en ESPN y hacíamos ESPN redes, así que muchas veces después de la radio yo iba en el auto con Miguel, íbamos juntos a la radio, al canal. Y bueno, Miguel también es gracioso las 24 horas del día, no es que no deja de ser gracioso nunca, hasta cuando se quiere enojar es gracioso. Y yo lo acompañaba, no sé, pasaba por un lugar que tenía un canje para pisos para la casa y yo lo acompañaba a buscar las baldosas y la grifería del baño. Entonces ya era parte como un reality de la vida de Miguel, que era entre los canjes, los diálogos que tenía por teléfono con las marcas para ver si aceptaba o no algo de Instagram. Era todo gracioso. Yo ya eso también lo extraño, digamos, porque compartía con Miguel muchas horas de mi día, casi todos los días. Y ahora, bueno, la pandemia y ya en ESPN no estamos juntos, así que
lo extraño más como amigo también. Era las 24 horas del día sin parar, qué lindo. Bueno, nosotros hasta ahora te cuento un poco. Nos entrevistamos a algunos jugadores, estuvo ese Muñoz, estuvo Bruno Bianchi. Periodista tuvimos a Fernando Lavecchia, que quizás a vos te podríamos encasillar más como periodista, pero vos también podrías ser medio un mix, porque tuviste ahí un paso por Atlas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, hace unos años jugué en Atlas, bueno, varios meses, habré estado casi un año, 10 meses por ahí. Fue una experiencia hermosa, yo me lo tomé súper en serio y de hecho me llegaba a veces enojado o me volvía a casa enojado porque jugaba pocos minutos, porque uno cuando se toma algo en serio es como que A morir. tu vara es esa, sí. Y era una idea que había tenido de proponerle a Seba Wanreich contar a la tarde el metro y medio donde estaba ahí en la radio cómo funcionaba un plantel de la D con sus carencias y la ducha de agua fría y los jugadores que tenían otros trabajos y era muy a pulmón, pero yo quería eso, ponerle el cuerpo y ser uno más del plantel, no me interesaba solamente, no quería ser un periodista que se meta en el vestuario, digamos. Y por suerte a los pocos días mis compañeros vieron que yo entrenaba con ellos y que no tenía ningún problema de hacer nada. Y que aunque sea yo que se me defendía jugando al fútbol, ¿no? Si era malísimo no servía, pero bueno, mi competencia cuando teníamos que jugar un amistoso o un partido, por supuesto que eran pibes que habían hecho inferiores, algunos en Independiente, en un montón de clubes, y varias historias de vida de pibes que juegan muy bien. Jugar en la D es muy difícil. Es una categoría que cada vez es más profesional que amateur, que ya hay representantes que la miran para que los jugadores den un salto de calidad y se vayan de la D a otras categorías. Y encima competís con gente que por ahí tiene otras necesidades que yo por suerte no tenía económicas, y ellos sí, y me encantó, y hacíamos amistosos en la semana con Banfield, con Huracán, así que pude jugar contra, no sé, profesionales, despuntar un poco el vicio. Después se fue haciendo cada vez más profesional, ya mi mujer se había quedado embarazada y era difícil para mí los horarios y acompañarla a los estudios y todo, así que tuve que ir dejando. Pero bueno, fue divertido y la pasé muy bien. Todavía hoy me escribo con varios jugadores de Atlas o de ex jugadores. ¿De qué jugabas? Yo siempre me jugué de enganche, en la D mucho enganche no hay, entonces terminaba adaptándome a jugar de volante ahí por un lado o de doble 5 y tenías que sacrificarte un poco más, por supuesto, porque yo nunca fui de marcar. Pero me sirvió. Me acuerdo que aparte mientras jugaba en Atlas, cuando los fines de semana jugaba algún torneo mío con amigos, era parte debía ser psicológica, supongo también, pero me sentía como que volaba. Claro. Me sentía, nunca jugué, era como un momento bárbaro porque venía a entrenar en la semana con ellos, o jugar un amistoso contra Banfield, así contra Zitanich, y cuando jugaba así con mis amigos era como, te sentías más entre lo entrenado que estaba y lo bien que venía por mis compañeros, era buenísimo. Ahora ya después fui bajando el nivel otra vez. Claro, era una mezcla que digamos del entrenamiento y la confianza del momento, las dos cosas. Totalmente, era esa sí, combinación. Bueno, ahora si te parece, vamos a pasar a una rondita que son más preguntas y respuestas rápidas, más que nada para conocerte un poco más a vos y conocer sobre tus gustos. Dale, adelante. Bueno, arrancamos. ¿Maradona, Messi o ambos? Y ambos porque me parece que al ser épocas tan distintas de los dos, si sí o sí tengo que elegir uno, yo elijo a Diego, pero me parece que es más justo elegir a ambos porque los dos nos siguen dando alegría, nos dieron alegrías y no tuvieron nada que ver sus épocas, así que es medio feo compararlos. Bien. Si no hubieras triunfado como periodista, ¿hubiera sido? Bueno, futbolista probé, evidentemente no me dio, y si no algo más, por ahí la cocina me gusta, por ahí hubiese estudiado algo de cocina, supongo. Bien. ¿Un sueño pendiente? Y uno puede haber sido ser futbolista, y otro como periodista supongo que será cubrir un solo mundial, que fue el de Brasil, para la radio y todo, así que me gustaría más. Ojalá cubrir Otro algún más. mundial de Qatar. Ojalá. Puede ser. Bien. ¿Un ídolo de chico? Y tenía, la verdad, Aymar y Riquelme eran mis espejos futbolísticos. Y aparte por la posición, enganche. Sí. ¿Banda de música o artista musical favorito?
De las de ahora me gusta, escucho el Cuelgue, me gusta bastante el Cuelgue, me gusta Louta, Calamaro, lo que es más tradicional, Calamaro escucho bastante, pero no tengo un poco de todo, soy bastante abierto. Bien. Dijiste que te gusta la cocinar, así que alguna comida favorita tenés que tener. Sí, las pastas es lo que más me gusta. Cualquier pasta te diría que casi que acepto cualquiera. Es un mundo que suelo pedir pastas en cualquier lugar. Bien, ¿Sos cabalero? No, no, para nada. En eso no tengo creo que ninguna. bien. ¿Un lugar para cocinar? Para vacacionar. Y Brasil me gusta, de chico a mi papá le gustaba, así que fui mucho a Brasil. Y de grande alguna vez también con amigos o para el Mundial de Brasil y soy muy fan de Brasil, sea donde sea, cualquier lugar. Bien. ¿El mate amargo o dulce? ¿Cómo lo preferís? Tomo mate dulce, si puedo elegir yo, dulce. Ahora que la pandemia no se comparte, sí. Dulce Yo puedo siempre. elegir dulce. Sí. Si podrías elegir a un personaje de la historia que no hayas entrevistado nunca, a quién sería? Fuera del deporte también, a cualquiera. Cualquiera. Lo que vos quieras. Y, y puede ser alguna celebridad, sí, puede ser el Papa Francisco, ahora de los que viven. Mira, Si es algún técnico, me gustaría Guardiola, me gusta su perfil para charlar. Eh, y de la historia supongo que Gandhi, ¿no? Alguna celebridad sí que excede al deporte. bien, O Mandela. bien, Genial. bien. Buenas Muy bueno. entrevistas. Mandela, muy linda entrevista sería. Bueno, Martín, nos quedan dos preguntitas más para cerrar y ya te liberamos. De nuevo agradecerte por la buena onda y haberte molestado en la semana para coordinar y demás. Así que cerramos con las últimas dos. Primero preguntarte, si pudieras tener una charla con Martín Reich más joven, todavía no consolidado dentro del mundo del periodismo, recién empezando por esas sendas, ¿qué consejo le darías? Eh, bueno, que chequee la información siempre más de una vez, porque hoy con las redes sociales y todo, cualquiera por ahí que tiene Twitter abierto puede tener más información que vos que estás al aire en la radio, así que eso puede pasar. Siempre está bueno chequear la fuente, no con lo primero que leas, digo, de saber que es una noticia, porque es peligroso eso siempre. Y, y después ser como uno mismo, para mí, hay que tener curiosidad, yo creo que lo que laburamos en este medio, tener curiosidad es importante, porque no, aunque seas periodista de algo especializado, está bueno saber un poco de todo. No todos podemos abarcar todo, pero digo, saber un poco de todo siempre es bueno. Y después ser honesto con lo mismo, ¿no? No decir algo que no esté seguro de si, digamos, que no va con vos o con que dibujarlo no está bueno. Bien. Bueno, la última tiene más que ver Algo así. que la última pregunta que te hacemos es, bueno, nosotros te conocemos y seguramente muchos de los que van a escuchar esta entrevista en la semana cuando la publiquemos van a decir que te conocen, pero vos tenés algo que nadie conozca de vos, alguna costumbre, algo de que no tengamos idea nosotros, algo que hagas todos los días o una vez cada tanto. A ver, estoy pensando. Bueno, jugando al fútbol, cuando juego yo todavía el día de hoy, me enojo bastante conmigo, o sea, me cuesta disfrutarlo, que eso es muy malo, eso es casi para terapia. Después creo que, fuera de eso, creo que soy una persona fácil, alegre, pero me pongo medio gato gaudio, ¿viste? Que se- eso habría que corregirlo y todavía no pude. En ¿Sos general no puedo. sos de enojarte, de gritar, todo? Y después, sí, no sé si gritar, pero me enojo fácil, como que me saco fácil conmigo, no me enojo con nadie, en Claro. general es conmigo. Como una exigencia que no tiene sentido, ¿no? Porque si no uno no disfruta. Y después,
No tengo como mucha energía, puedo hacer deporte a cualquiera a las 2 de la mañana y dormir 3 horas y el día siguiente estar de buen humor, eso no, siento que es algo a favor, como siempre tuve mucha energía. Seguinos en Instagram como @alacancha885. También podés buscarnos en YouTube como A La Cancha. Agradecemos a ABC Canal 6 por estar junto a nosotros. También le damos las gracias a Radio Encuentro FM 88.5 por darnos el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos la próxima con mucho más de A Vos Te Conozco.